clase de teorías contemporáneas de las relaciones internacionales hablaremos sobre las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos explicando las consecuencias en México. Las consecuencias políticas. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto en la política mexicana, ya que el gobierno de México se mantuvo neutral durante este conflicto, pero al final de la guerra se convirtió en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Además, la participación de México en la guerra le otorgó una mayor relevancia en el ámbito internacional. Las consecuencias económicas. Durante la guerra, México se convirtió en un importante proveedor de materiales y recursos para los países aliados, lo que hizo que se impulsara su economía. Además, tras la guerra, el país se benefició de productos mexicanos en Europa, lo que contribuyó a un crecimiento de su industria. Las consecuencias sociales. La guerra tuvo un impacto en la sociedad mexicana, ya que con esto muchos mexicanos emigraron a Estados Unidos en busca de trabajo en la industria de guerra. Además, la guerra generó una mayor conciencia sobre la importancia de la unidad nacional y la solidaridad entre los mexicanos. Las consecuencias históricas. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de México, ya que el país se vio obligado a redefinir su posición en el mundo y establecer nuevas relaciones internacionales. Además, la participación de México en el conflicto contribuyó a fortalecer su posición en América Latina. Las consecuencias culturales. En la Segunda Guerra Mundial también tuvo un impacto en la cultura mexicana, ya que se introdujeron nuevas influencias culturales a través del intercambio con los países aliados. Además, la guerra generó un mayor interés por la historia y la geopolítica en México y contribuyó al desarrollo de una conciencia nacional más fuerte. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial ahora en China. Estas consecuencias fueron significativas en todas sus dimensiones. Las consecuencias políticas. La guerra llevó a una división en China entre los nacionalistas de Chiang Kai y los comunistas de Mao Zedong. Esta división eventualmente conduciría a una guerra civil que culminó en la victoria de los comunistas en 1949 y el establecimiento de la República Popular China. Las consecuencias económicas. China sufrió una gran devastación económica durante la guerra, con la pérdida de infraestructura, agricultura y recursos naturales. Esto provocó una crisis económica que continuó después de la guerra, lo que llevó a reformas económicas como la colectivización agrícola y la industrialización acelerada bajo el gobierno comunista. Las consecuencias sociales. La guerra causó un gran sufrimiento humano en China, con millones de muertes y desplazamientos de personas. La guerra también provocó el aumento de la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el país. Las consecuencias históricas. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de China, ya que estableció las bases para el ascenso de los comunistas al poder y la posterior transformación del poder en una república socialista. La guerra también generó un sentimiento nacionalista en China y fortaleció el espíritu de resistencia. Ahora, las consecuencias culturales. La guerra tuvo un impacto duradero en la cultura china, con la promoción de valores como la solidaridad, el sacrificio y la resistencia contra la opresión. También se produjo un intercambio cultural en China entre otros países involucrados en la guerra, lo que influyó en la evolución de la cultura china contemporánea.